gon' do this. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar el segundo panel de la jornada, que se llama Federalismo y las economías regionales, con dos expositores de lujo. Quien nos va a presentar es Enrique Martínez, que es miembro de nuestro consejo de administración. Luego de este panel viene seguido el otro panel con Jorge Giacobbe, José Manuel García González y Luis Miguel Echeverri. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Bienvenido, doctor Jorge Ávila. Bienvenido, licenciado Yamil Abdala. El Consejo eligió como tema las economías regionales y el federalismo. Como veo mucha gente joven, me parece oportuno en 2 minutos precisarle que las economías regionales, tanto la vitivinicultura en la zona de Mendoza como la actividad azucarera en Tucumán, han sido grandes propulsoras del desarrollo de ambas regiones. Yo agregaría más. Yo diría que han sido las grandes vencedoras de la pobreza y de la miseria. Alrededor de las bodegas, alrededor de los ingenios, se han construido pueblos, después ciudades. Ha estado la primera escuela, el primer hospital, algunas con colegios secundarios. Ha sido realmente las economías regionales un factor de desarrollo en la historia de la Argentina. Pero también hay que recordar, en mi opinión, que por las intervenciones del Estado, los controles, la regulación, las leyes impracticables y demás, estas actividades se convirtieron en conflictivas para las propias provincias a las que tanto habían beneficiado. En estos días, en esta semana, se cumplen 20 años de que se reunían, y esto hace referencia al federalismo, nos reuníamos las bolsas de la Argentina en Mendoza, porque la bolsa de Mendoza cumplía entonces, en 1994, 50 años. Y nos preguntábamos qué se podía hacer ante este formidable avance de las comunicaciones para buscarle financiamiento y fondeo a las economías regionales, al vino, al mosto y también, por supuesto, a la actividad azucarera. Veíamos que en el mundo los commodities, los productos a término y demás eran una excelente alternativa para financiarse y fondearse. Han pasado 20 años y estamos igual y no aprovechamos el mercado de capitales. Pero les voy a contar una última anécdota. En 1965, en el panel de la Bolsa Argentina cotizaban más de 600 empresas, entre ellas bodegas e ingenios. Había un panel de ingenios azucareros, había un panel inclusive de bodegas. Hoy en la Bolsa Argentina no cotizan ni 80 empresas, y una parte importante de ellas son extranjeras. Por eso le voy a dejar al invitado Jorge Ávila que dentro de su exposición después nos comente por qué estas economías regionales no aprovechan las herramientas de este tercer milenio. Y acá el amigo de Santiago del Estero, esta provincia que ha tenido un formidable desarrollo en los últimos años, en la soja, en la ganadería, ya es líder en soja, es líder en ganadería, no sabemos en qué más va a ser líder Santiago del Estero, que está con una explosión formidable. Le vamos a dejar también que nos comente cómo es este fenómeno de nuestros vecinos los santiagueños. Voy a presentar, y es bienvenido en Tucumán, el doctor Jorge Ávila, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de Economía de la Universidad del SEMA, director de la Maestría en Agronegocios, profesor de Macroeconomía, Economía Monetaria y Teoría de los Precios, miembro fundador del Foro de Estudios Financieros, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y socio de la Asociación Civil Universidad del SEMA, ex socio y economista, jefe de Macroeconómica Sociedad Anónima.
Ha sido subdirector nacional de investigación y análisis fiscal. Coautor del control de cambios en la Argentina, coautor y editor de Unión Europea y Mercosur y Fundación Popular Iberoamericana, coautor y editor de Convertibilidad, Fundamentación y Funcionamiento, autor de Riesgo Argentino, Performance Macroeconómica, autor de Propuesta de Federalismo Fiscal, que va a ser el tema de hoy, autor de Antídotos contra el Riesgo Empresario, publicaciones varias en revistas científicas nacionales, colaborador frecuente en medios periodísticos diversos. Es miembro del Consejo Académico de Federalismo y Libertad Tucumán. Un aplauso para Jorge. Y a mi izquierda, el licenciado Yamil Ardales, argentino, empresario, socio gerente de Indunoa, empresa industrial maderera de Santiago del Estero. A su formación universitaria en administración le sumó especializaciones en administración estratégica en el Reino Unido y gestión de negocios en Santiago del Estero. Desde hace más de 10 años participa activamente en la labor gremial empresaria como miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de Santiago del Estero, donde actualmente es vicepresidente, y es vocal de la Unión Industrial Argentina y miembro del Consejo General de dicha entidad. Ha participado como consultor y en la gestión de varios emprendimientos y proyectos industriales en la provincia de Santiago del Estero y en la región NOA. A su actividad profesional y empresaria le adiciona participar permanentemente en proyectos de responsabilidad social empresaria, como por ejemplo en el marco de programas de Junior Achievement. Es actualmente presidente de la asociación civil BAI, Pensamos el Autismo Ya, de Santiago del Estero. Y también es presidente de la Fundación Khalil, que cuenta con un centro modelo para la atención de niños y adolescentes en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. El año pasado tuvo a su cargo la dirección ejecutiva, y sobre eso nos va a comentar ahora, del Plan Estratégico Industrial de Santiago del Estero 2020, trabajo elaborado en conjunción público-privada con el gobierno de Santiago del Estero, la Unión Industrial de la misma provincia, las universidades, distintas entidades del sector productivo y técnico del sector. Muchas gracias. Bienvenido y un aplauso para el doctor Yamil. Bueno, muy agradecido de este espacio de participación a la Fundación Federalismo y Libertad y a la Fundación Naumann, las personas de José y Lars. Verdaderamente un honor para nosotros que nos hayan invitado y que nos hayan posibilitado estar hoy aquí para contarles de esta experiencia que estamos llevando a cabo en nuestra provincia y que pensamos que es importante difundirla más en auditorios y en centros de actividad y de participación como son estos. Para ponerlos en tema, hay un pequeño videito de 4 minutos y medio en donde nos vamos adentrando en lo que les quiero contar. Si puede ser la gente de técnica. Plan Estratégico Industrial Santiago del Estero 2020. Un 2 de septiembre de 1587, un cargamento de manufacturas con destino a Brasil se constituiría en la primera exportación de la Argentina. El cargamento, que incluía tejidos y bolsas de harina y otros materiales con valor agregado, había partido desde Santiago del Estero. Esa fecha significativa quedó consagrada a posterioridad como el Día de la Industria en nuestro país. Es posible encontrar antecedentes más cercanos en el tiempo, como la instalación del primer ingenio azucarero, llevada a cabo por don Pedro Sangermés, en el entonces Campo Contreras. Algunos desencuentros de la historia, sumados a políticas desacertadas, sumieron a Santiago del Estero en un progresivo proceso de desindustrialización. Es, sin embargo, durante esta última década que, en consonancia con las políticas nacionales, comenzó, al igual que en todo el país, la reversión de este proceso.
Desde el año 2005 y coincidentemente con la implementación del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, Ley 6.750, las cifras de crecimiento en materia fabril exhiben un comportamiento inédito en la historia de nuestra provincia. Con un importante programa de desarrollo integral de la infraestructura provincial, se ha contribuido decididamente a brindar los medios necesarios para el desarrollo de las inversiones y la promoción del sector. La Ley de Promoción Industrial ha sido sin dudas un pilar para el empuje de la industria santiagueña, posibilitando la instalación de decenas de nuevos emprendimientos y ampliaciones de establecimientos existentes. Consecuencia de este camino de progreso y desarrollo es la generación en el presente año, en forma conjunta con la Unión Industrial de Santiago del Estero, del Plan Estratégico Industrial 2020, herramienta que nos va a permitir visibilizar y planificar ordenadamente los objetivos de la industria local para alcanzar en el año 2020 los niveles de participación de la industria en el Producto Bruto Provincial a los niveles de la media nacional. El trabajo realizado contiene un profundo análisis de 16 cadenas de valor de producciones provinciales, como así también de todos los temas transversales con impacto en la industria local. Recuperando día a día la cultura del esfuerzo y del trabajo para alcanzar el sueño de una provincia industrial. Plan Estratégico Industrial 2020. Unión Industrial de Santiago del Estero. Ministerio de la Producción. Gobierno de Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias a la gente técnica por el video. ¿Cuál fue la motivación para que nosotros nos planteemos la necesidad de sentarnos a conversar en Santiago del Estero y de hacer un trabajo que nos permita situarnos de aquí a 7, 8 años e identificar claramente qué tipo de provincia queríamos en materia industrial? Tomamos algunas ideas fuerzas, y yo recuerdo que la primera vez que nos reunimos en un vasto auditorio donde había universitarios, técnicos, había algunas áreas de gobierno también presentes, cité una frase de Michael Levine, que es un escritor y editor muy consagrado, que nos decía: quienes vacilan en hacer planes es porque dudan de su capacidad de cumplirlos. Entonces nosotros no tuvimos duda de que los logros de estos últimos años en materia industrial nos permiten planificar y soñar con bases ciertas qué provincia queremos hacia el 2020 en Santiago del Estero en materia de desarrollo fabril. Nuestra institución, por otra parte, en el año 2009 decidimos crear una unidad técnica que le denominamos Departamento de Estudios Económicos, generar nuestros propios números del sector, porque considerábamos que era nuestra obligación como institución hacerlo, y porque siempre hay la gran incógnita de que si los números oficiales son o no los adecuados o los que corresponden a la realidad. Entonces nosotros armamos un equipo técnico no muy numeroso. Estaba comentando que casualmente algunos de los técnicos son docentes aquí en la universidad. Hicimos un estudio sectorial y hasta desarrollamos un índice que le denominamos el ISEI, que es un índice del consumo de energía industrial, en donde homogeneizamos energía con gas en el caso de algunas actividades, y nos pusimos a estudiar a la industria durante la década del 90, la primera fase de la década del 2000, y después tomamos el bloque 2005, 2011, en ese momento, ya 2011, y empezamos a ver el comportamiento de la industria y cómo se había desarrollado a partir de una serie de medidas que creemos nosotros que acertadamente la gestión gubernamental toma e instala a fines del año 2005 una ley de promoción industrial. La ley de promoción industrial provincial, atractiva,
hay emprendimientos incluso de Tucumán, radicados en Santiago, también de Córdoba, Chaco. Es el primer gran empuje, es el que mueve el carro después de años de estar estancado, y la cosa empieza a rodar. Entonces tenemos un primer marco que es los estudios sectoriales, la marca clara que deja los efectos de la ley de promoción industrial, y después también detectar claramente que se había generado un adecuado clima de negocio en la provincia, previsibilidad institucional, un contexto nacional en ese momento también bastante promisorio, y se juntaron los astros, por decirlo de alguna manera. En el periodo 2004-2013 tenemos un 85% de crecimiento de la industria manufacturera en la provincia, y con la ventaja de que se ha dado en casi todos los sectores de la industria local, por no decir todo, lo que pasa es que en algunos no se ha dado tan pronunciadamente, lo que nos habla de que ha sido además armónico. En el mismo periodo ha crecido un 75% la ocupación de mano de obra de carácter industrial. Entonces nos pusimos la meta, nos empezamos a reunir con la participación de los técnicos de las universidades locales, los técnicos provinciales que históricamente no habían tenido la oportunidad de opinar o de participar en proyectos de desarrollo, salvo en aquella fase del proyecto Río Dulce, por allá de la década del 60 y parte del 70, y se sumó el Estado, como ustedes han visto, el Ministerio de la Producción se sumó, aportando algunos cuadros técnicos, y algunas otras áreas de gobierno también participaron, sobre todo el área de obras públicas y demás. Y nos pusimos a trabajar en una metodología que fue abierta, participativa. Se generaron numerosas reuniones, algunas en la capital de Santiago, otras reuniones que nosotros le denominamos los talleres de impacto geográfico. Hicimos 4 talleres de impacto geográfico, la agarramos a la provincia, le hicimos una especie de cruz, hicimos en Nueva Esperanza, muy cerquita a Tucumán, Bandera, Quimilí y Selva. También de una manera u otra ver la distinta fisonomía y tipología de producción que tiene la provincia, por eso es que hicimos también esos 4 talleres para ir detectando la necesidad. Y la verdad que estas acciones participativas, abiertas, cuando uno las hace son a veces engorrosas, no vamos a decir que todo muy fácil, pero creo que es un desafío que vale la pena ser vivido, y realmente les puedo contar que ha habido talleres de impacto geográfico en donde se ha sumado el director de la Escuela Agrotécnica del Pueblo, se ha sumado el comisario, el sacerdote, en una apareció el sacerdote y opinó, y todos volcaron algo de lo que pensaban y creían se podía hacer en cada una de sus zonas en materia industrial. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Paralelamente se hicieron foros de temáticas transversales donde nos sentamos a conversar sobre energía, sobre infraestructura, sobre financiamiento, sobre políticas regulatorias, sanitarias, ambientales, sobre investigación y desarrollo, y en cada una de esas mesas fuimos convocando a los especialistas que cada una de las temáticas tenía en la provincia, y todos tuvieron algo para aportar y para sumar al plan. Desde el sector empresario largamos un plan de relevamiento que le llamamos el MIMSE. El MIMSE es el Monitoreo Industrial Multidimensional de Santiago del Estero, que fue una encuesta que tomamos el 80% de las empresas que representaban el padrón que habíamos logrado relevar, y hicimos una encuesta en donde lo que menos nos interesaba era saber cuánto facturaban. Por otra parte era un dato que ya teníamos, así que no nos importaba, pero pensábamos que para realmente obtener los datos que necesitábamos debíamos liberar al encuestado, aunque sea colega, de la cuestión en términos económicos.
Y en el monitoreo nos interesaba saber el grado de tecnificación que tenían en los emprendimientos, qué grado de eslabonamiento había en la cadena de valor hacia arriba y hacia abajo, de dónde se proveían, cómo se financiaban, qué grado de calificación tenía la gente. Fuimos a la médula de la industria santiagueña. Necesitábamos saber más de nosotros mismos para poder tomar las mejores decisiones de a dónde queríamos ir de aquí al 2020. Realmente ha sido un trabajo muy exhaustivo, que ha llevado varios meses. Hemos hecho 5 foros de temáticas transversales donde han participado 60 personas, tengo el machete aquí porque hay cosas que la memoria me falla. Foro de cadena de valor hemos hecho 9, en donde han participado 150 personas. Los talleres de impacto geográfico han sido 4, como les mencionaba recién, y en total han participado alrededor de 200 personas. En total ha habido 410 personas involucradas directamente, más 210 horas de entrevistas a especialistas de cada una de las temáticas, incluso especialistas que por ahí no estaban radicados en la provincia, y hemos viajado para entrevistarlos y obtener realmente lo que necesitamos. La verdad que hemos trabajado primero sobre el criterio de la localización de la materia prima, porque nuestra provincia es muy extensa. Entonces, para poder planificar dónde van a estar radicados los emprendimientos industriales, hemos identificado claramente los tipos de zona productiva de la provincia y cómo se adaptarían para cada uno de los casos. Los hemos cruzado con la disponibilidad de energía, agua, caminos y demás. Por eso es que también el plan estratégico ha efectuado recomendaciones sobre las obras que debe considerar prioritarias el gobierno para los próximos 5 años. Afortunadamente algunas de ellas ya están en marcha. En lo que hace al desarrollo del capital social, hemos interactuado con las facultades locales porque hemos podido tener una aproximación bastante cercana a cuántos ingenieros vamos a necesitar tener formados en la provincia para que no se vayan a trabajar a otro lado, sino que se queden a trabajar en el pago. Hemos interactuado con las escuelas técnicas, muchas de las cuales, en Santiago del Estero hay varias escuelas técnicas y agrotécnicas. Con mucha satisfacción hemos visto que este año, cuando han empezado la currícula, el ciclo lectivo, la currícula ya había tenido algunas modificaciones en base al trabajo del plan estratégico, sobre todo en formación en lo que hace a materia textil y a manejo de equipos pesados. ¿Vamos bien el tiempo? Bien. Bien. Como ustedes han visto, las cadenas de valor que hemos trabajado ahí, hemos trabajado sobre las principales: textil, bioenergías, carne, fruta y hortícolas e insumos para la construcción, porque son las cadenas que han traccionado fuertemente el crecimiento industrial en Santiago. En un segundo nivel hemos trabajado en cadenas secundarias, que no es que sean menos importantes, sino que no tienen tanto protagonismo: lechería caprina y bovina, cueros y pieles, alfalfa, apícola, bebidas, las químicas, foresto, industria, edición e impresión. Y como cadenas complementarias hemos estudiado 2 cadenas que están dando un movimiento bastante asombroso en Santiago. Una es la metalmecánica y la otra la del software. Y incluso la del software a nosotros mismos nos ha sorprendido, porque parecía que nuestra provincia estaba libre de presencia de desarrolladores de software, pero hemos ido logrando encontrar a distintos emprendedores que estaban con muy buenos productos de software. Algunos habían desarrollado apps para smartphones y otros habían desarrollado un software para los sitios de subastas, y los hemos logrado agrupar, que ahora están trabajando como clúster en materia de software. La verdad que les quería transmitir esta experiencia. La fundación queda con unos CDs que contienen el plan estratégico. Es un trabajo minucioso y muy bien desarrollado, que les puede ser de mucha utilidad para todo aquel que quiera saber y interiorizarse el tema. Estamos en la fase de implementación en este momento, ya hemos iniciado la fase de implementación en Santiago del Estero.
Y bueno, ha sido un trabajo en donde la verdad que hemos tenido una interacción pública y privada bastante virtuosa, lo cual ya es todo un éxito porque no muchas veces se da de esa manera. Nosotros hemos tenido la suerte de poderlo llevar a cabo satisfactoriamente. Estamos decididos a ser una provincia industrial, queremos salir de la postración, dejar de ser ese viejo estigma de la provincia pobre, santiagueño vago, dormilón y demás, que tanto nos conocen, y la verdad que nos ha motorizado porque sabemos hacia dónde vamos y hacia ese lugar verdaderamente queremos ir los santiagueños, fundamentalmente porque, como dijo en algún momento Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad humana. Muchas gracias por su atención. Doctor Jorge Gaby. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca de gasto público y financiamiento, con particular referencia al régimen de coparticipación federal de impuestos y regímenes paralelos que funcionan de una manera similar y que sirven para el financiamiento de las provincias que componen el país por medio de recaudaciones que efectúa la nación. O sea que la mía va a ser una historia financiera, económica y política que en un principio les va a parecer quizá un tanto desconectada de las historias que les han contado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero yo espero que al concluir, o quizás en la sesión de preguntas, ustedes puedan ver la conexión medular que hay entre el federalismo fiscal, la organización fiscal federal, y las economías regionales, o por lo menos las economías provinciales. Es una historia, como les dije, que voy a tratar de compactar en 20 minutos, pues este es el tiempo que tengo asignado, ¿no? En la década del 70, la Argentina inició, en particular a partir del golpe de Estado, del advenimiento del régimen militar, un proceso importante de descentralización del gasto público. El gasto público había crecido considerablemente en la década del 70 y estaba mayormente concentrado en la cabeza de la nación. Esto es, la nación tenía facultad de gasto en un porcentaje muy importante y las provincias y los municipios menos. Se inició ese proceso bastante agresivamente de transferencias de gastos a las provincias, en particular la educación primaria, hospitales y demás. Y luego en la década del 80 ese proceso de descentralización del gasto público quedó frenado. La reforma estructural en la década del 80, debido a la inestabilidad o debido a las dificultades de asentamiento del régimen democrático y debido sobre todo al colapso hiperinflacionario, quedó postergada y la economía quedó dormida. En la década del 90 se reanudó el proceso de transferencia de facultades de gasto hacia las provincias y hacia fin de la década del 90 el grado de descentralización del gasto público que había alcanzado la Argentina era el mayor de América Latina. De hecho, sobre un gasto público de aproximadamente 30-32% del Producto Bruto Interno, o sea, un tercio del gasto de la actividad económica se vierte en gasto público, se reforma en gasto público, la mitad, un 50%, había sido descentralizado a las provincias y los municipios. Estaba bastante más concentrado en el resto de América Latina, ¿no? Sin embargo, las provincias y los municipios recaudaban el 20% de ese gasto. O sea, de los ingresos, del gasto total del país, la mitad era ejecutada y la responsabilidad política de provincias y municipios hacia fines de la década del 90. La mitad del gasto público nacional, pero del gasto público consolidado del país. Pero solamente un quinto de los recursos impositivos o tributarios recaudados en todo el país, por los diversos niveles, nación, provincia y municipios, era recaudado por las provincias y los municipios. O sea que el gasto público se ejecutaba en un 50% en el nivel subnacional, provincias y municipios, pero la recaudación se ejecutaba solo en un 20% a nivel subnacional, en provincias y municipios, ¿no? En consecuencia había un desbalance. La mitad del gasto se hacía en cabeza de provincias y municipios y solamente un quinto de los recursos eran recaudados efectivamente por cuenta propia de provincias y municipios. Había un desbalance que ascendía al 60% del gasto de provincias y municipios. Con esto les quiero decir que de cada peso que erogaban las provincias y los municipios,
la nación les financiaba por medio de remesas nacionales 60 centavos y las provincias recaudaban 40 centavos, ¿no? Ese desbalance se conoce como el desbalance vertical y da lugar a una cantidad de efectos económicos perniciosos, también da lugar a dependencias políticas muy marcadas, ¿no? Además crea una tensión, crea una variedad de efectos económicos. El más importante es que crea el régimen del desbalance vertical, cuyos instrumentos son las coparticipaciones, en particular la coparticipación federal de impuestos, que es la más importante, es el 2/3 de las remesas nacionales que llegan a las provincias, generan efectos económicos perniciosos. El más importante es una tendencia a la sobreexpansión del gasto público en las provincias. Ese es el más importante. Por ejemplo, en las provincias pobres el gasto público creció fenomenalmente en un periodo de 90 años. El régimen de coparticipación federal de impuestos, que es un régimen de concentración del poder financiero de la nación, se creó en el año 1935. La década del 30 fue una especie de turning point, como se dice en inglés, un punto de inflexión en la historia institucional, económica y política argentina. No solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? En el año 35 se creó la coparticipación federal de impuestos. En el año 16, cuando llegó Irigoyen a la presidencia de la nación, las provincias pobres gastaban, el gasto público per cápita de las provincias pobres era la mitad del gasto público per cápita de las provincias ricas. Pongamos por caso, Santa Fe gastaba 1.000 pesos por año por habitante, la provincia de Santa Fe y los municipios de Santa Fe, 1.000 pesos por habitante por año. ¿En qué? En educación primaria, en salud, en construcción de rutas, en justicia, en la administración pública, en fin, las diversas funciones que han caracterizado los poderes provinciales, ¿verdad? Una provincia pobre, por ejemplo Santiago del Estero, que en la década del 90 era la más pobre del país. San Juan también es una provincia pobre. En mi época, cuando yo vivía allá, era una provincia de clase media, después terminó siendo una provincia pobre. La mayoría de las provincias del arco norte del país son provincias pobres, siempre en términos relativos, ¿no? En conjunto, todo el país es pobre con respecto a los países desarrollados. Una provincia pobre, en el año 16, cuando llegó Irigoyen, gastaba 500 pesos. O sea, la rica gastaba 1.000 pesos por habitante por año, la pobre gastaba 500 pesos. En el año 2006, 90 años después, la pobre había empezado a gastar por habitante por año 1.500 pesos, mientras la rica gastaba 1.000 pesos. En rigor, la rica, debido a la expansión del gasto público y al crecimiento de la economía, no estaba gastando 1.000 pesos, sino 3.000. Pero si esa relación se mantiene, entonces la pobre, que gastaba 500 pesos por habitante por año, había pasado a gastar 4.500 pesos por habitante por año. O sea, gastaba la mitad inicialmente que la rica y pasó a gastar 1,5 veces que la pobre. Bueno, esto se debe en gran medida al régimen de coparticipación federal de impuestos, se debe al desbalance vertical. O sea, crea una tendencia a la sobreexpansión del gasto porque la gente le asigna al gasto público un precio impositivo inferior al que realmente tiene. Es el fenómeno tan conocido de la ilusión fiscal, es un fenómeno conocido entre los expertos de finanzas públicas. Y también genera una tendencia a la caída de las recaudaciones propias. Por ejemplo, del gasto público de la provincia de La Rioja o de Catamarca o de Formosa, solamente el 6, el 7% es recaudado dentro de la propia jurisdicción por la provincia. El 93% son remesa nacional, por vía de la coparticipación federal de impuestos, por vía de aportes no reintegrables de la nación, por vía del Fondo de la Vivienda, el Fondo de la Educación, el Fondo Especial del Tabaco, el Fondo del Desarrollo Eléctrico del Interior, el Fondo de la Infraestructura, el Fondo de lo que quieran. Hay muchos fondos, son como 10 fondos. Entonces toda esa plaza llega, ¿no? Se genera ese efecto de ilusión fiscal y la provincia termina recaudando poco dentro de su jurisdicción y gastando mucho más que las provincias más ricas. Eso es lo más pernicioso. Genera otros efectos adicionales como el excesivo lobby de los gobernadores en Buenos Aires tratando de volcar las reglas a su favor, genera una tendencia al salvataje por parte de la nación de la provincia y en consecuencia un sesgo al quebrante de los fiscos provinciales, genera también por ejemplo, una falta de colaboración de los gobernadores provinciales en la lucha contra la evasión impositiva. Son cuestiones que yo podría llegar a explicarles con un simple ejemplo algebraico, pero no hay tiempo ahora, en todo caso lo dejo para las preguntas.
Esos son los efectos económicos. Quiero hablar de la parte política. La discusión respecto de la organización fiscal federal de un país, por lo menos en sus antecedentes más viejos que yo llego a conocer, se remonta al periodo de la independencia norteamericana. Allí se produjeron las principales diferencias, las principales discusiones entre los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas norteamericanos se parecían a nuestros federales, pero a nuestros unitarios. Y los antifederalistas norteamericanos se parecían a nuestros federales. Habían dos corrientes en pugna. A partir de 1776, cuando se produjo la Revolución de la Independencia, y hasta 1787, cuando Estados Unidos se dio la Constitución y vino Washington a presidir el país, en esos 11 años de vida independiente, después de las colonias y antes de la federación, había una confederación de pequeñas repúblicas libres e independientes, que eran las 13 colonias del este. O sea, el medio oeste y el oeste no existía todavía, eran territorios no colonizados, ¿no? Y la posición era la siguiente: los federalistas eran partidarios de la creación de un Estado nacional fuerte, o un Estado central fuerte, más o menos la idea de los unitarios argentinos en el siglo XIX. Los antifederalistas eran partidarios de la preservación de la confederación de pequeñas repúblicas libres que había caracterizado el período de la independencia hasta la Constitución. Hubo un fervoroso debate que por el lado federalista fue recogido en el famoso libro El Federalista, escrito por J. Hamilton y Madison, de los Estados Unidos, muy conocido seguramente por estudiantes de historia política y filosofía política, ¿no? La posición antifederalista, que fue la posición perdedora, sin embargo se reflejó en el texto de la Constitución norteamericana, no fue recopilada. Por el pensamiento de los perdedores nunca es recopilado. Sin embargo, ha llegado hasta nosotros mediante ciertos estudios modernos. La posición antifederalista, de todas maneras, si bien perdió en la lucha por la definición de las grandes orientaciones de la Constitución norteamericana única del año 1787, igualmente hizo ver algunas de sus consideraciones y sus puntos de vista, y luego cuento todo esto porque nuestra Constitución del año 1853, originada inicialmente en la cabeza de Juan Bautista Alberdi, ¿no?, tomado vía el libro de las bases por Urquiza y hecho Constitución en el año 52, se modeló sobre la base o a partir del ejemplo de la Constitución norteamericana. O sea que la Constitución nuestra contiene muchos principios del pensamiento antifederalista, o sea, el pensamiento que es más federal que el de los federales. Y les quiero leer 3 posiciones para que ustedes tomen el pulso de ese pensamiento. Hay 3 autores que llegan hasta nosotros. Uno se llama Brutus, o Bruto. El otro se llama el examinador imparcial, es un nombre de fantasía, no se sabe quién es la persona realmente, y el otro se llama Patrick Henry, que fue un gobernador del estado de Virginia. Brutus, por ejemplo, dijo lo siguiente, esta era su posición, en 2 palabras, ¿no?, 2 líneas. Él decía lo siguiente, que él se oponía terminantemente a la cesión de potestades tributarias de los estados al Estado federal. Al Estado federal naciente, que no existía todavía, al gobierno nacional, ese es el Estado federal. Se oponía terminantemente a todo esto, porque decía que de las facultades que una jurisdicción estadual o provincial podía ceder al gobierno nacional, la más crítica era la facultad impositiva, porque ésta iba a arrastrar a todas las facultades provinciales detrás de ella, ¿no? O sea que era un tema muy álgido, porque Brutus veía en la independencia financiera, que da la posibilidad de recaudar los propios impuestos para financiar el propio gasto, veía la llave de la autonomía política, que era lo que se estaba discutiendo, ¿no? Esa es la posición de Brutus. La posición del examinador imparcial era más o menos la siguiente. Él también se oponía a la cesión de facultades tributarias al gobierno nacional, porque veía una peligrosa concentración política y financiera en la nación. Y él era partidario de la preservación del régimen o del sistema de las requisiciones que había regido en los estados confederados entre el año 76 y el 87 del siglo XIX. Ese sistema consistía básicamente en lo siguiente. Consistía en que
el Estado federal le pide a las legislaturas estaduales un aporte para el financiamiento del gasto federal. Luego, las legislaturas estaduales o provinciales deciden por medio de qué estructura tributaria recaudar su aporte al financiamiento del gasto común. O sea, hay un Congreso federal o un Congreso nacional que funciona en alguna parte, en la actualidad en Buenos Aires, podría funcionar en La Pampa o en San Luis. Ellos determinan qué plata necesitan para pagar sus gastos básicos, que esencialmente son la defensa común, la administración general, alguna obra pública que rebasa a las jurisdicciones provinciales y el sistema judicial y de la policía. Entonces le dice, tu parte es esta, le dice la legislatura provincial. La legislatura provincial dice, esta es mi expensa que debo girar de la nación. Ella ve y decide de qué manera lo va a recaudar, si con ingresos brutos, con un impuesto a los inmuebles, si con automotores, si con sellos, si con un IVITA, un IVA reducido, con un impuesto a las ganancias, versión particular que a ella crea conveniente, con un impuesto interno que ella defina, y lo recauda por su propia cuenta. Recauda la plata, comparte, financia al Estado provincial y el resto gira a la nación. Ese es un sistema conveniente porque le permite al votante y contribuyente provincial un control muy preciso del gasto y por ende de la eficiencia del gasto del Estado provincial y del gasto nacional, porque es la que le regula el chorro de plata que va de abajo hacia arriba. Entonces el examinador imparcial era partidario de la preservación de un sistema de requisiciones porque propendía a la preservación o el mantenimiento de la Confederación de Pequeñas Repúblicas Libres que había regido en Estados Unidos en aquel periodo de transición. Luego Patrick Henry, el gobernador de Virginia, también era favorable y decía que el sistema de requisiciones era el más compatible con el espíritu confederal. Pues bien, esta era la posición en Estados Unidos. Como ya les dije, la Constitución del 87 pensó otra cosa, se hizo más centralista. Luego esto fue tomado por la Constitución argentina y la Argentina optó por el sistema de separación de fuentes que puso en práctica en el año 1853. El sistema de separación de fuentes consiste en lo siguiente. Consiste en que la nación por un lado y las jurisdicciones provinciales por el otro tienen sus propias bases imponibles que son distintas. Históricamente fueron distintas. Hasta el año 35 del siglo pasado fueron distintas. Durante 80 años la nación cultivó una cierta base imponible, las provincias cultivaron otras bases imponibles y cada provincia o cada jurisdicción recaudaba por su propia parte. Les doy un dato. En 1890 las provincias argentinas gozaban de máxima autonomía e independencia financiera. ¿Por qué motivo? Por un simple datito. La nación financiaba solo 5 centavos de los gastos provinciales. En la actualidad, el único gobernador gallito que enfrenta al kirchnerismo, ¿quién es? Macri. ¿Por qué? Porque Macri financia el 90% de su gasto con sus propios recursos. Un gobernador que financia el 90% de sus gastos con recursos nacionales tiene que callarse, tiene que bajar la cabeza, más allá de su carácter, más allá de su ideología. No tiene alternativa. El gobierno le difiere, le pospone el pago, le pospone la transferencia a 20 días, tiene una revolución y un incendio provincial. No puede hacer otra cosa, es un empleado del gobierno nacional. Quizá porque lo quiere, quizá porque ayuda a mantener el régimen actual. Bueno, este régimen, que el régimen de separación de fuentes, es el régimen que se trastornó en el año 35 y llegamos con un régimen que es de pico para afuera federal, pero que intrínsecamente es un régimen militar. Y lo hemos visto paralelamente en los últimos años. En el año 2006, por ejemplo, 64 centavos de cada peso que gastaban las provincias en promedio era financiado con remesas nacionales. Y veamos casos más extremos, por ejemplo, San Juan, la provincia, llamémosle intermedia o más bien pobre, ¿no? San Juan financia 12 centavos del gasto provincial con recaudación propia. 88 centavos con recaudación nacional. O sea, a tal punto llega la dependencia financiera que los votantes sanjuaninos, cuando van a elegir un gobernador, esto es muy llamativo, eligen al gobernador mejor alineado con el presidente de la nación.
¿Cómo? Sí, bueno, entonces tenemos, o sea que hemos llegado a una situación de extrema concentración financiera y política. Tenemos dos alternativas de salida para todo esto. Yo creo que es deseable, hay una corriente de pensamiento que cree que es deseable, volver a un sistema de finanzas descentralizadas, ¿no? A un sistema de mayor autonomía política para los provinciales. Lo que es importante entender es que nunca va a haber autonomía política si no hay autonomía financiera. Y no hay autonomía financiera si el gobernador no sale a recaudar los impuestos para el financiamiento mayoritario de sus erogaciones. Es así de simple. O sea, debe haber un sistema de correspondencia fiscal en el cual la autoridad que gasta es la autoridad que recauda. Ahora tenemos un desbalance vertical. Hay dos formas. Una, dado que me estoy quedando sin tiempo, es la recreación o es la creación de un sistema de requisiciones, por el cual la nación no recauda un peso más y todo el poder recaudatorio es concentrado en las jurisdicciones provinciales. Las jurisdicciones provinciales recaudan a su leal saber y entender, con la estructura tributaria que crean conveniente, el monto necesario para contribuir al gasto común federal. O sea, giran regularmente una expensa a la nación. No es necesario fijar restricciones constitucionales al gasto nacional, porque no es necesario, porque dado que la jurisdicción provincial es la que regula el giro. Una alternativa a esta, que es una reforma radical en el espíritu antifederalista norteamericano del siglo XVIII, una alternativa que congenia con la tradición republicana argentina del siglo XIX, que rigió hasta el año 1935, es volver al sistema de separación de cuentas, en donde hay bases imponibles distintas, y la nación y las provincias recaudan cada uno sus recursos por su cuenta, sin transferencias entre ellas. Pero a la nación se le fija, por constitución, un límite taxativo respecto de qué funciones o qué gastos puede ella encarar. Puede gastar en esto hasta esta medida, o puede gastar en esto hasta esta medida. No puede gastar en esto porque en esto gastamos nosotros. Y además, para evitar un Estado socialista, se le fija qué tipo de impuestos puede recaudar. Porque no es lo mismo recaudar un IVA, que es el impuesto socialista, por algo fue inventado por los franceses, que recaudar un impuesto interno, que es el impuesto angloamericano. O sea, el IVA es un impuesto que tiene bases imponibles inmensas, y uno puede recaudar crecientes cantidades de dinero y financiar sin límites un gran gasto. En cambio, los impuestos internos tienen bases estrechas, son más difíciles de recaudar, y en consecuencia es una pelea cuesta arriba recaudar plata. Entonces, de esa manera, dándole facultades tributarias sobre bases estrechas a la nación y fijándole por la Constitución límites taxativos al gasto, se logra controlar el tamaño del gasto nacional. Y las provincias recaudan con los impuestos que ellas definiesen, ¿verdad?, para financiar, y por su cuenta, financian su propio gasto. Hay otros temas que se pueden mencionar, porque esta descentralización daría lugar a un abanico amplio de desequilibrios financieros en las provincias, ¿no? Las provincias que están muy subsidiadas ahora pasarían a tener un déficit, y otras provincias que son superavitarias, como la capital federal o la provincia de Buenos Aires, marginalmente Mendoza, Santa Fe y Córdoba, serían superavitarias. Entonces hay que pensar un esquema para manejar financiera y políticamente la transición. Está pensado, no tengo tiempo de extenderme sobre ello. Esta es toda la idea. Muchas gracias. Perdónenme la... Bien, pueden hacer las preguntas a la izquierda. Mientras les comentamos que a la izquierda comentamos que la fundación tiene este nombre, Federalismo y Libertad, porque los más jóvenes, que son los que la dirigen, están convencidos de que hay que recuperar lo que en algún momento las provincias han cedido, y desde el punto de vista de la libertad hay que ejercerla esta con responsabilidad. La pregunta es la siguiente, para hacerlo muy simple. El gran problema que estamos padeciendo los argentinos últimamente es el gran crecimiento del gasto que ha tenido el gobierno nacional. No tiene medida, no se paga, hemos tenido devaluaciones, hemos tenido
tenemos un futuro incierto, porque no sabemos si tenemos devaluación mañana o no, pérdida de reserva del Banco Central, no tenemos una política cambiaria que nos diga, miren, de aquí en adelante va a ser de tal forma, porque el gobierno ni siquiera lo sabe tampoco. ¿Cómo se puede controlar ese gasto? ¿O de qué manera se puede parar ese gran gasto que el gobierno nacional tiene, como para poder decir, paremos la pelota y vemos cómo vamos de aquí en adelante? Bueno, déjeme decirle dos cosas. La primera, un dato, un número que da pavor. El gasto público consolidado en la Argentina del año pasado y el corriente está un poquito más bajo porque la inflación es más alta que los ajustes del gasto, ¿no? Que los ajustes salariales, esto está cayendo un poco. Pero el gasto del año pasado llegó a 45% del Producto Bruto Interno. Nunca en la historia de la vida independiente argentina fue tan alto. Y hay una suerte de norma, ¿no?, que dice que en la Argentina es insostenible un gasto consolidado en nación, provincias y municipios, incluyendo el sistema de la seguridad social, que exceda el 26% del Producto Bruto. Sostenible significa que usted no lo puede financiar por la vía explícita, legislativa, convencional, de los impuestos y las tarifas, sin emisión monetaria ni endeudamiento. Excede el 26% y usted ya entra en riesgo de entrar en una carrera de endeudamiento que termina necesariamente en default, o de emisión que termina en mega inflación, eventualmente hiperinflación, y de devaluación, y no le cuento nada, pues es un instrumento que va en el camino. Para que tenga una idea, Menem terminó con un gasto público que normalmente se dice que fue excesivo, era muy alto, era 32% del Producto Bruto, el gasto público de Menem. En realidad cuando vence fuera menos. En el año 2000, año que ya es de la Rúa, creció un poquito por la inflación y el estancamiento económico. Llegó a 32% del Producto Bruto. Ahora es 45%. 13 puntos más. Es inviable, ni con un precio de la soja de $600. Es inviable. No. Ese gasto público nos condena a una inflación del 50-60% anual, nos condena a eternas devaluaciones, nos condena a eternos tarifazos. O sea, crea un entorno macroeconómico inviable. Para responder esa pregunta es que a mí en el año 99, más o menos, el Consejo Empresario Argentino me dijo, ¿por qué no escribe un trabajo para ver cómo controlamos el gasto? Y mi respuesta fue, la manera de controlar el gasto es controlar los recursos. Y la cruz del problema impositivo argentino es la coparticipación federal. Y ahí caemos en la discusión, luego a la discusión anterior sobre el sistema de requisiciones. Si usted impone un sistema de requisiciones, el votante y contribuyente tucumano, mendocino, cordobés, tiene un control directo sobre el gasto de la provincia y el gasto de la nación, porque él lo gira. Es la manera de asegurar un gasto acotado. Gasto acotado significa bajo endeudamiento e inflación normal del 2% anual. Implica una extensión, una profundización del horizonte del crédito y la aparición al cabo de algunos años de créditos hipotecarios, industriales a 30 años, al 5% de interés. Ese crédito que la Argentina no tiene desde el gobierno de Alvear y que usted ve en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. O sea, es el signo distintivo de un país estable y civilizado. Sí, doctor Ávila. ¿Cómo es el sistema recaudatorio del país federal de Brasil? Bueno, Brasil es un país más federal que la Argentina. Y diría yo que la parte saliente de la organización brasileña es un país al que le falta bastante para ser auténticamente federal. Usted no lo puede comparar con Estados Unidos o con los cantones suizos o con Canadá. Pero es un país más federal que la Argentina. El IVA se recauda a nivel estadual. El IVA, que es un gran impuesto en cuanto a potencial recaudatorio, es recaudado por los estados provinciales. Esa es una gran diferencia. El panel ha cubierto su tiempo. Pueden formular preguntas porque los dos invitados van a quedarse. Este es un panel auténticamente federal porque hemos tenido a un sanjuanino y a un santiagueño. Muchas gracias.
gon' do this.